Abrimos el espacio ahora para conversar con Luis Eduardo Camacho, que también está con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos. Luis Eduardo, buenos días, gracias. Escuchó evidentemente parte de la conversación con el diputado José Luis Varela. La primera pregunta que quisiera hacerle para que la población que nos escucha, que nos sintoniza en este momento, lo tenga claro de su viva voz. ¿Qué lo llevó a la declinación, a su aspiración a la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados? Buenos días, Álvaro. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, así como fue una decisión personal aspirar, en razón de considerar que era la figura que podría tener las características que este primer periodo y la situación del país tienen para dirigir para mí el principal órgano del Estado, que es la Asamblea, experiencia, capacidad de conversar y de lograr acuerdos y de carácter también de tomar sus propias decisiones. Aspiré en ese momento, también ahora tomé una decisión personal de declinar en razón de mandar un mensaje también claro, ¿no? Para mí la gente tiene que entender que Luis Eduardo Camacho no está atado a un puesto. Luis Eduardo Camacho será Luis Eduardo Camacho con curul o sin curul, con presidencia de la Asamblea o sin presidencia de la Asamblea. Porque en la política y en la vida hay cosas que yo estoy dispuesto a hacer y hay cosas que no estoy dispuesto a hacer. Entonces había gente que a mí me decía, bueno, si para lograr los votos no puedes hacer esto, o para lograr los votos tienes que hacer lo otro. No, yo hago lo que yo creo que tengo que hacer. Y bueno, yo creo que era evidente que también había preocupaciones en razón de alguna gente que especulaba, ¿no? De que se iba a hacer una asamblea que iba a entrar a competir con el órgano ejecutivo y cosas absurdas, pero al final de cuentas yo dejé a la bancada para que tomara la decisión de si lo consideraba sustituirme como candidato y no tengo ningún problema. Yo soy Luis Eduardo Camacho con o sin presidencia de la Asamblea y Luis Eduardo Camacho como diputado hará lo que corresponde hacer en razón de lo que él considere lo más conveniente para el país, para los panameños y también para mi partido también, ¿no? Pues yo represento en la Asamblea del partido. ¿El presidente electo tuvo algo que ver con su decisión, señor Camacho? Mira, tanto al presidente del partido, Ricardo Martinelli, como al presidente electo, al momento yo decidí aspirar, yo no fui a pedirle permiso. Yo fui a notificarle que yo iba a aspirar y ambos respetaron esa decisión, porque para mí mi relación de amistad con ambos se basa en razón de una relación de respeto, pero respeto mutuo. Yo no les fui a preguntar a ellos si estaban de acuerdo que yo aspirara o no, sino a notificar que yo aspiraba. Igualmente al tomar la decisión, es una decisión personal, yo no, a mí ni Ricardo Martinelli, luego que la asamblea, luego que yo le dije que iba a aspirar, me dijo si estaba de acuerdo o no, ni el presidente electo José Raúl Mulino. Con él incluso hablé, yo he dicho también el caso de Ricardo Martinelli, que en su momento cuando yo le planteé que iba a aspirar, él tenía una otra figura en mente, pues, y a pesar de eso, yo, como te digo, yo no fui a preguntarle si quería o no, yo fui a decirle que iba a aspirar. Igualmente en el caso de José Raúl Molino, el presidente electo, nosotros hace semana y media tuvimos una reunión en el lugar que él atiende antes de tomar posesión del cargo y ahí, entre varios temas, surgió el tema de la asamblea y él nunca me expresó una solicitud de declinación de ningún tipo. Es más, él siempre públicamente, cuando salió, por ejemplo, de la reunión con la bancada realizando metas, que le preguntaron sobre mi aspiración, él dijo que él no se iba a meter en eso. Y eso es lo que ha dicho con cualquier otra aspiración. Y en el caso mío, dijo que si tenía los votos sería el presidente y si no lo tenía, no lo sería, ¿no? Y entonces yo tomé la decisión en razón de lo que yo creo era lo más conveniente para todos, ¿no? Pero el día que usted declina,
¿Usted contaba con los votos o no contaba con los votos? Yo pienso que tenía los votos, pero acuérdate que los votos tú los puedes contar hoy y el 1 de julio a lo mejor no los cuentan. Esa es otra realidad. Mira, yo tuve, y nunca lo he ocultado, yo tuve conversaciones con todos los sectores representados en la Asamblea, me refiero, yo no me reuní con los 70 diputados porque era imposible en el tiempo y además la visión para mí de los acuerdos legislativos que había que alcanzar eran acuerdos en razón de bloques, ¿no? Y de partidos políticos. Y yo me reuní con la bancada del PRD, ante mis aspiraciones habíamos conversado, pues reuní con la bancada del panameñismo, me reuní con la bancada del CD, me reuní no con la bancada de Vamos, porque en ese momento ellos no se habían definido todavía como bancada, pero tuve una conversación, una invitación que me hizo Juan Diego Vázquez, que no es diputado, pero es uno de los inspiradores de ese movimiento de Vamos, y él ahí expresó que ellos, por ejemplo, que Vamos buscaría la presidencia de la Asamblea y la Secretaría General, y yo le dije que bueno, que realizando metas aspiraba también a la presidencia de la Asamblea y que en ese momento yo era el aspirante, ¿no? Que yo iba a aspirar a una decisión que se iba a tomar y se tomó ese mismo día que nos reunimos, ¿no? Sí, Lisbeca le quiere hacer una pregunta, pero antes, ¿qué figura surge ahora que usted deja el camino libre dentro del partido realizando metas precisamente para llevar la bandera de este colectivo en busca de esa presidencia de la Asamblea? Hay varios nombres, pero ¿a quién ve usted con mayor posibilidad? Mira, yo tengo una figura que en ausencia mía me gustaría que fuera, pero yo prefiero no mencionar el nombre en este momento porque se ha autorizado al presidente a adelantar las conversaciones con los miembros de la bancada y a tomar esa decisión. Hay varios aspirantes, sí. Yo he escuchado, por ejemplo, el diputado Alain Cedeño, desde el primer momento, él aspiró, incluso al momento que se eligió mi candidatura, él le había expresado su interés, pero una vez que se definió la candidatura en mi favor, él se convirtió en una persona que apoyaba esa figura. En ese momento nadie más había planteado aspiraciones. Ahora yo he estado escuchando, pues incluso antes que yo declinara supuestas otras aspiraciones, digo porque cuando yo voy a aspirar, yo le digo, yo voy a aspirar, pero siempre se dijo que había otras personas de realizando metas que aspiraban a pesar de que tenemos candidatos, pero nunca lo decían. Por eso cuando a mí me llamaban los medios, yo le digo, pregúntale a los diputados que se menciona para ver si ellos van a irse en contra de lo que había decidido la mayoría. Yo no quiero opinar en razón de rumores, pero luego de que ya no existe mi candidatura, han surgido algunas figuras como la figura de alguna de esas que se mencionaba que aspiraban indistintamente de que era ya el candidato electo por la bancada, y ha surgido también, entiendo que el diputado Alain Cedeño ha retomado su aspiración inicial y bueno, le tocará al presidente y la bancada tomar la decisión al respecto. ¿Pero qué le conviene más? ¿Una figura con experiencia o una figura nueva? A juicio suyo, sin mencionar nombres, pues. Obviamente que la experiencia tiene varias características, ¿no? No solamente de que sea una persona que haya estado en el puesto, sino que tenga ciertas características. Una persona puede que no haya estado en el puesto, pero tiene las características correspondientes. Pero tiene que ser una persona con criterio propio, y no una persona que se deje guiar por otra persona, un familiar o por otra persona, o por lo que lo busque manipular. Entonces yo lo que creo que la característica es que, fíjate, sea una persona que con criterio propio, pero con capacidad de entender y manejar las opiniones diferentes, porque el presidente de la Asamblea
al final de cuentas representa a los 71 diputados y tiene que buscar llevar a la Asamblea a contribuirse en la construcción, primero en la construcción de los consensos que permitan llevar las soluciones que urgentemente necesita el pueblo panameño en estos momentos a sus graves problemas, que los más graves son el desempleo y el alto costo de la vida, ¿no? Y obviamente que el desempleo es el que hay que atacar con mayor fuerza. Entonces, para mí tiene que ser una figura, como te dije, con criterio propio, pero con mucha madurez emocional, porque tú no puedes tener a una persona con falta de madurez emocional dirigiendo los debates en la Asamblea. Señor Y Camacho, buenos también con días. mucho manejo político también, ¿no? Capacidad de tener manejo político, de saber conversar. Le quiero preguntar sobre un acta publicada ayer por parte de la directiva de Realizando Metas, donde se autoriza o se aprueba de forma unánime autorizar al presidente de este colectivo a que escoja al nuevo candidato que se presentará el 1 de julio como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su punto de vista en torno a esto? Y se lo digo porque justamente vi varios comentarios en redes sociales que cuestionaban de alguna manera esta decisión, porque ustedes son los diputados y están nombrando a una persona que tiene una condición judicial especial en este país a que tome esa decisión justamente por encima de ustedes. Bueno, mira, ya esa es una decisión tomada. Yo, al final de cuentas, una decisión que tomó la directiva del partido, de entre varias que tomó, ¿no? Ese día. Y para mí, indistintamente lo que tú planteas sobre la condición judicial que tú mencionas, y tú sabes cuál es mi opinión de esa condición judicial, sé que no vale la pena recalcarlo. Él es el presidente del partido también, y el presidente del partido tiene ese liderazgo, y la directiva optó por darle un voto de confianza a él en ese tiempo, pero obviamente que como presidente, él y Ricardo es una persona, Ricardo Martinelli es una persona sabia, y él sabe que él tendrá que llegar a una persona que logre el consenso también, que tenga el consenso de la bancada, porque ya hay un jefe de bancada, que es el diputado Alain Cedeño, ya hay una subjefa de bancada, pero también el candidato que se escoja, que me imagino no es que lo va a escoger él de por sí solo en razón de su visión, sino que va, obviamente, ante varias aspiraciones de diputados, que pues, por ahora he escuchado de 3, pero cuidado que salen más, porque tú sabes, eso puede ocurrir, pues. No buscará quizás fue una decisión para no provocar una fragmentación temprana en razón de los intereses personales por aspirar al cargo. Aspiración legítima que pueden tener muchos, pero que se vuelve ilegítima cuando se ponen por delante los intereses personales frente a los intereses de grupo. Ahí le pregunté al señor José Luis Varela sobre lo que se está hablando últimamente de una ley de amnistía. Y también le pregunté sobre la constituyente originaria. La misma pregunta para el señor Camacho. ¿Usted estaría a favor de una ley de amnistía? ¿Usted estaría a favor de una asamblea constituyente originaria? Mira, los diputados, cosa absurda me parece, ¿no? Pero los diputados de Panamá solo tienen iniciativa legislativa propia para 3 temas: la declaración de la guerra, el acuerdo de la paz y para decretar amnistía por delitos políticos. Yo estoy de acuerdo en cualquier, si es necesario, aprobar una ley, si sería necesario para aprobar una amnistía en razón de delitos políticos, yo estaría de acuerdo, porque de que ha habido persecución política, la ha habido. Que quiera tapar el sol con las manos, digo, el propio diputado Varela, en la entrevista que mencionaron ustedes, que concedió él a la periodista Mirachi, distintamente del estilo de la entrevista, él planteó el reconocimiento de que en este país, y me imagino que lo hablaba particularmente por el gobierno que él fue parte, se había perseguido a personas políticamente, ¿no? Si él lo reconoce, que no es precisamente
Poppy Arenas es mi amigo, ¿no? Pero no es precisamente, formó parte del gobierno que fue uno de los que precisamente generó esa persecución absurda que ha destrozado este país, ¿no? Entonces yo no tengo ningún reparo frente a una ley de amnistía para personas que han sido perseguidas políticamente, que es lo que permite la Constitución de la República. Y en cuanto a la constituyente originaria, casi me voy en la misma línea que él plantea, porque primero, a diferencia de él, yo no creo que la Constitución nuestra requiere grandes cambios, porque lo que requiere es en temas muy específicos algunos cambios constitucionales, pero eso se pudo haber hecho en razón de acuerdos políticos si se hubiera tenido la madurez entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero desgraciadamente no he visto esa disposición de alcanzar esos acuerdos que permitan esa modificación de la Constitución por esas vías, porque el tema, a mí lo que me preocupa de convocar una constituyente, sea originaria o sea paralela, fíjate, a mí lo que me preocupa, Álvaro, es que todos sabemos que cuando tú vas a hacer cambios constitucionales, sobre todo los inversionistas aguantan cualquier tipo de inversión, porque nadie va a hacer inversión en un país donde las reglas del juego no están claras. Entonces, mira, la situación económica de este país no es la mejor. Lo que necesitamos es que la economía se crezca, se fortalezca para ayudar a solucionar el problema del desempleo y con los empleos se ayude a mejorar el tema de cómo impacta el costo de la vida de la gente. Entonces, salvo que alguien me compruebe lo contrario, yo de lo que he visto de otras experiencias en otros países es que cuando se inicia un proceso, y también en Panamá, cuando se inicia un proceso de reforma constitucional, las inversiones se detienen. Y en este país lo que no necesitamos que se detenga la poca que hay, lo que necesitamos es que venga mucho más inversión en este momento. Así que yo no soy un creyente de la necesidad de eso, pero si la mayoría lo decide, al final del cuento, en una democracia las decisiones las toman la mayoría, pero al final todos sufrimos las consecuencias de esas decisiones que se toman, sean favorables o sean negativas, ¿no? Yo en lo personal, te repito, no creo que tenemos las condiciones económicas, ni todavía la condición de tranquilidad social que tenemos en el país para entrar en un proceso de reforma constitucional cualquiera de las dos vías, pero si el presidente lo planteó en campaña y lo va a hacer, bueno, tendremos que discutir ese tema y buscar, procurar, fíjate, esos son unos temas de los acuerdos nacionales que hay que hacer, porque ir a una constituyente paralela o originaria en razón de lo que cada uno cree, sencillamente va a ser como, ahí no va a salir nada bueno. Una torre de Babel. Exacto, ahí no va a salir nada bueno. Oiga. Lo único que va a producir es que vamos a estancar económicamente al país, y si el país sigue estancado económicamente o retrocede económicamente, aquí lo que podemos sencillamente dar un paso más adelante hacia un camino que nadie quiere, que es una convulsión social que podría afectarnos a los panameños. Pero yo confío en que el presidente de la República, y ha nombrado ahí un asesor que yo respeto mucho, no coincido con todo con lo que dice, pero respeto mucho, y lo respeto porque sé que su interés siempre ha sido fortalecer la democracia, perfeccionar la democracia, que es el caso de Miguel Antonio Bernal. Yo confío que si el presidente de la República electo, José Raúl Molino, presenta un proyecto de asamblea constituyente originaria, lo hará sobre una base ya específica, y lo hará primero procurando tener los consensos que permitan que de ese ejercicio salga realmente algo bueno, y no sea, como tú dices, una torre de Babel donde la gente busque sencillamente figurar, opinar, pero no busque solucionar los problemas de los panameños. Oiga, una pregunta sobre la pregunta anterior de la amnistía. Tomando en consideración que usted estaría o está a favor de un proyecto como este, mencióneme 5 nombres de personas que usted incluiría en una ley de amnistía, señor Camacho.
Mira, las leyes de amnistía generalmente, hasta donde yo conozco, no llevaban nombres propios. Ok. Yo traté mucho el tema de las amnistías en el pasado, ¿no? Y una de las cosas que precisamente yo enfrenté en su momento es porque la amnistía querían presentarla de una manera amplia, ¿no? Que incluía a veces homicidios. Y ya, yo creo mira, si tenemos evidencias, es más, ahí están los Varela Leaks, si alguien tiene alguna duda, nada más tiene que buscar los Varela Leaks. Si tenemos alguna duda de quiénes son las personas que la persecución política le afectó, ahí está. La gente sabe cuál es mi opinión sobre por lo menos uno de los casos particulares, que es el de Ricardo Martinelli, pero te repito, hay que buscar el tema. No se trata de hacer una ley de amnistía únicamente para Ricardo Martinelli, porque él no fue la única persona afectada por estas decisiones políticas que se tomaron, incluso personas que del sector privado. Mira, el famoso caso de New Business, ahí se ha condenado a empresarios por lavado de dinero, pero no hay dinero sucio. Entonces, y no hay delito precedente. O sea, aquí hay no solamente, todos sabemos que New Business fue un proceso que se creó con la intención, se llevó adelante con la intención de inhabilitar a Ricardo Martinelli. Y se condenó a Ricardo Martinelli, pero se condenó con Ricardo Martinelli para justificar a otra serie de personas que ni siquiera son activos en la militancia político-partidista, ¿no? Simplemente fueron víctimas colaterales de la persecución política contra Ricardo Martinelli. Y hay otros casos, pues yo recuerdo el ministro Osorio, una persona que perdió hasta un trabajo con un organismo internacional por una persecución política absurda. Para mencionarte unos nombres, y bueno, pero yo no quiero generalizar porque, te repito, salvo que algún especialista en la materia me diga, de lo que yo recuerdo de que las amnistías se otorgaban en razón de los delitos y no en razón de las personas, pero si va con nombre propio, si es necesario, se lleva. Pero hay que darle, sí, lo que te digo algo, mira, con amnistía o sin amnistía, hay que darle corte final a esta persecución política que le ha hecho tanto daño al país. No solamente económicamente, sino la división profunda que de la sociedad panameña, que ha causado esa persecución política apoyada y rechazada por tirios y troyanos, como dice el dicho. Descentralización paralela, diputado, cerrará con gastos de 1.164.8 millones durante esta gestión. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Qué vamos a ver de Luis Eduardo Camacho en la Asamblea Nacional en torno a este tema? Yo soy municipalista por formación, así que yo no puedo estar en contra de la descentralización. Yo lo que puedo estar en contra de un paralelismo, que la descentralización por decisiones ajenas al interés del país se desvíen los fondos. Ese es como, así como yo no estaba de acuerdo con la existencia de una procuraduría paralela, tampoco puedo estar de acuerdo con la existencia de una descentralización paralela. Yo estoy en favor de la descentralización dentro del marco de la ley y con el objetivo de beneficiar a las comunidades, no de beneficiar a los bolsillos de 4 personas. Eso no tengo ningún problema en decirlo. Yo apoyo la descentralización real, no la descentralización paralela. La descentralización paralela hay que acabarla, así como hay que acabar la Procuraduría paralela que todavía persiste en el Ministerio Público. Bueno, gracias, don Luis Eduardo Camacho. Muy gentil conversar con nosotros en la mañana de hoy. Seguimos. Vamos a Chiriquí.